¿Los animales tienen poderes sobrenaturales? ¿Tienen sexto, séptimo sentido? ¿Perciben cosas que nosotros no? ¿Las perciben diferente? Vamos a hablar de los animales y sus poderes supuestamente sobrenaturales, después de los consejos. Cuando pasa una catástrofe, nosotros pensamos siempre en los animales. De hecho, cuando en La Plata ocurrió lo que ocurrió, una inundación terrible, tanto pensamos en los animales que la gente se organizó para hacer reencuentros. Y muchas pérdidas afectivas y de efecto postraumático tienen que ver con la pérdida de las mascotas. Alguien del otro lado dirá, no exagere, Doc, que murió gente. Sí, claro que murió gente, pero hay gente que sobrevivió, que estaba sola, con el único afecto que tenía, que era su mascota. El perro es un anclaje afectivo sin duda. Y en las tragedias, en las grandes catástrofes, también muchas veces se le atribuyen cualidades sobrenaturales. Por ejemplo, aquel perro que caminó kilómetros y kilómetros después de un tsunami, habiéndose salvado, tal vez por cierta pauta sobrenatural, para encontrar nuevamente su lugar y su dueño. Ese perro predijo de alguna manera, por alguna cuestión sobrenatural, la catástrofe que se sobrevenía. No. Lo que tuvo es la posibilidad de tener, sí, capacidades suprasensoriales. Sus sentidos son superiores a los nuestros. Y además tiene desarrollado, al no tener a lo mejor la formación o la deformación, como quiera usted llamarlo y en la circunstancia que lo quiera aplicar de la cultura, de alguna manera lo natural prima sobre cualquier otra construcción. El animal percibe vibraciones que nosotros, separados del mundo natural y además sin esa capacidad sensorial, no percibimos. Cambios electromagnéticos en el ambiente que además instintivamente lo llevan a huir, por ejemplo, en este caso a zonas más altas. Desaparece su dueño, desaparece el entorno habitual y él lo vuelve a buscar de la misma manera que nosotros encontramos una dirección. Por un cartel, por alguna cuestión visual, pero también por una búsqueda olfativa, porque el perro tiene mínimamente 10 veces más olfato que nosotros y además una biblioteca de olores de la que nosotros carecemos. Pero también en todas esas catástrofes uno puede percibir cómo un perro predice esa catástrofe o un terremoto, cómo huye previo al terremoto cuando aún los sismógrafos ni siquiera lo han registrado. O tal vez sobrevive a una catástrofe como después de Oklahoma y esa terrible tornado que destruyó prácticamente partes de la ciudad. Fíjense que en este reportaje la dueña está contando que se quedó sin casa. Fíjese, y yo tenía un perro que estaba muy cerca mío, yo estaba en el baño y qué sé yo en cuánto, y vi, y en el medio del reportaje el perro emerge, un schnauzer maravilloso, un schnauzer estándar, excelente animal, lleno de polvo, pero emerge porque de alguna manera, en este caso, no es que se haya refugiado, sino que su elasticidad corporal le permitió ubicarse en espacios donde el hombre no hubiera sobrevivido. Vamos a seguir hablando de las capacidades sensoriales de los animales después de los consejos. Primero vimos las circunstancias raras, llamativas, en las cuales un animal sobrevivía o un animal planteaba como cuestiones casi sobrenaturales. Y me gustaría analizar las capacidades sensoriales de un perro, por ejemplo, o de un gato. El perro tiene una capacidad olfativa entre 10 y 25 veces más que el ser humano. Es decir, puede oler lo que nosotros somos incapaces de discernir. Y basta con este mito de que a los Doberman se les pierde el olfato, esto se llama anosmia, y entonces desconocen al dueño, y entonces se vuelven locos y lo atacan. Esto es una pésima prensa para una raza tan noble como los Doberman, que no sufren de esta patología que me digno a no haber percibido nunca en mis casi 40 años de profesión. Entonces, con esa percepción olfativa, el perro tiene además la capacidad de tener una biblioteca de olores. Las guarda en la cabeza los olores
como memorizamos una imagen o memorizamos un texto nosotros. El ser humano es casi incapaz de memorizar olores. Solo frente a la referencia del olor, cuando aparece el olor, nosotros decimos, esto es olor a tal cosa. Pasamos en la ruta y hay un olor desagradable y decimos, un zorrino anduvo por acá. Ahora, si yo le digo, memorice el olor a zorrino y reconózcalo y ubíquelo, va a ser muy difícil que lo recuerde como tal. Va a recordar una sensación, pero nunca el olor en sí. Si yo le digo, recuerde cuando su mamá le daba un beso, ¿cuál era el olor de su mamá o el perfume de su mamá? Y usted va a decir, sí había un perfume, y solamente si lo vuelve a percibir, lo asociará con el perfume de su mamá. Entonces, esta es otra gran diferencia que permite construir percepciones suprasensoriales y no sobrenaturales. El oído del perro es superior a nuestro oído. Por eso, nuestro perro nos percibe cuando llegamos, inclusive a varios metros de distancia. Antes que hayamos dado vuelta a la esquina, percibe a lo mejor un caminar particular que tenemos o percibe tal vez un olor especial que nosotros tenemos, que es el olor a su lobo alfa. Y de esa manera, con su reloj biológico puede reaccionar pareciendo que el fenómeno es supranatural o sobrenatural y es suprasensorial claramente. De esta manera le quitamos el halo de misterio a los gatos que se desplazan en la noche porque tienen una capacidad visual superior a la nuestra, porque concentran con ese tapetum, esa cosa brillante que tienen en el fondo del ojo, concentran la poca luminosidad que existe en la noche y pueden de alguna manera, junto con sus bigotes largos y esa poca luminosidad, sumado al olfato y a la percepción auditiva, desplazarse en lugares donde nosotros seríamos absolutamente inútiles. Seguimos en Pórtese Bien, sea animal, después de los consejos. Fue el momento de despedirnos, el momento de agradecerle que nos haya escrito, que nos haya llamado, que haya entrado a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar. Y también agradecerle que nos haya seguido en Facebook, nuestra única página oficial, dr.juanromero. dr.juanromero, única página oficial en Facebook y la única posibilidad que tenemos de responder sus inquietudes cara a cara o en un diálogo franco. Gracias por estar allí semana tras semana y gracias por portarse bien y ser cada día más animal.